Parkeko hotela, Las Hermanas edo mojen etxea moduan ere izendatua, 1882an eraiki zuten, establezimenduarekin, hau da, eraikin handiarekin eta lorategiekin batera, Severino Atxukarro arkitektoaren zuzendaritzapean. Eraikinok eta lorategiek multzo bat osatzen zuten eta dute. Atxukarroren lanen artean, aipagarriak dira Bilboko Santanderko geltokia, Bidebarrietako liburutegia, San Nikolas ondoko Banko de Bilbao, Bilboko Zabalgunea, Bermeoko kasinoa eta abar. Establezimendua luxuzkoa zen, eta parkeko hotela klase hartainentzakoa. Alfonso Reyesek, idazle eta diplomatiko mexikarrak 1927an idatzi zuenaren arabera Las Vísperas de España liburuan. 1926 eta 1930 bitartean, parkeko hotelari eraikin berri bat atxiki zioten, Kapera. Diego Basterra izan zen arkitektua. Bainu etxea ospitale psikiatriko izateko lanak ere hark zuzendu zituen. 1923ko uztailaren batean, ospitale psikiatrikoa inauguratu zuten. Parkeko hotela izandakoa monjen etxe bihurtu zen. Eta gerora, baita hainbat lekutatik ospitalera lanera etorritako neska gazteen etxe ere. Vine de Estella, Navarra, a los 16 años, quedándome huérfana de padre y de madre. Y me recogieron aquí. Y esta fue mi casa. Yo vine a Zaldívar a los 22 años y soy de Oteiza de la Solana, Navarra. Aquí he estado 5 años y 3 meses. Y yo cuando vine y monté en Vitoria, en los trenes que venían de Málzaga aquí a Zaldívar, yo creí que estaban en América, porque como no había salido nunca del pueblo, pues me quedé. Y luego, claro, pues aquí me impresionó muchísimo esto. Nosotras cuando vinimos todavía había muchos residuos de cuando fue balneario, porque figuraban balneario de Zaldívar. Era un parque maravilloso, un kiosco precioso. Y cuando yo vine, ahí estaba el campo de golf. Aquí había un río con barquichuelas, todo esto que es carretera era un río. Esto era una maravilla, era precioso, precioso. Nos levantábamos a las 6 de la mañana y a las 6:30 íbamos a misa. Y ya después empezábamos todas al trabajo, cada una en su sitio. Éramos todos una familia, que había 400 enfermas y 44 auxiliares. Y luego había 23 monjas. Me tocó estar primero en las salas, pero después en la cocina. En la cocina también éramos 6 chicas. Trabajábamos pues todo lo que se podía. Y vivíamos aquí, vivíamos en esta casa tan preciosa de las monjas, que era una maravilla, era un hotel. Pasamos días inmemorables aquí. Y sobre todo en este edificio, que dormíamos todas ahí. Arriba en el segundo piso las chicas. Todo lo que es la casa era un dormitorio de chicas. Y luego abajo dormían las monjas, donde está la terraza. Lo pasábamos en grande. Y damos gracias el haber estado aquí tantos años. Muy felices hemos sido. Yo tengo un dolor tremendo, si tiraran esto sería la hecatombe. Y con cariño, le miras con cariño, que es una pena, os digo la verdad, que quiten tanto, porque nosotras le hemos visto tal como era el balneario. He llorado de rabia, porque eso no se puede hacer con una casa que ha acogido a tantos y tantos, y que hemos vivido muy bien en esta casa, y que eso no puede ser, que no lo tienen que hacer porque no puede ser.
porque eso tiene que existir aquí.